Bien, este es el primer video que estoy compartiendo con ustedes. Hay un tema que quiero desarrollar que es en relación a la modulación por ancho de pulso de una portadora continua de radiofrecuencia, técnica que está siendo muy utilizada actualmente en el mundo de la radiodifusión para obtener modulación de amplitud en equipos autoconstruidos. Hay muchos circuitos que están dando vuelta en la red en internet y que también me permití partir, utilizarlos como punto de partida para elaborar algunos proyectos en forma personal. Pero de un tiempo a la fecha me he ido dando cuenta de que hay algunos inconvenientes que han surgido en torno al tema de la modulación. Y a revisar cómo están haciendo algunos colegas en radio, desde el mundo amateur por supuesto, para ir solucionando estos inconvenientes. Entonces es por ello que voy a mostrarles cómo simulando a través de un software que utilizo, que es el Multisim. Multisim es un simulador electrónico bastante bueno, muy bueno diría yo. Sé que hay personas que son reacias a la utilización de simuladores de software y prefieren derechamente implementar directamente, ya sea en un protoboard, en una placa, un circuito impreso, implementar circuito y armar su prototipo. No obstante ello, quiero mostrar también que esta es una herramienta muy poderosa, muy potente y que permite simular funcionamientos que luego vamos a poder implementar y utilizando esta técnica entonces vamos a poder hacer todas las correcciones necesarias y que más tarde serán implementadas y todo va a funcionar. Para esta simulación lo voy a hacer en términos genéricos de lo que es la modulación de ancho pulso y cómo esta está actuando. No obstante ello, quiero que pongan principal atención que me he basado poderosamente sobre la utilización de un dispositivo que es el generador de PWM, el TL494. Este es un dispositivo que, si bien es cierto, ha sido diseñado y concebido para otras aplicaciones, tales como fuentes de poder switching. En el último tiempo se ha estado utilizando también como generador de PWM. Entonces, un poco esta simulación también va a permitir entender cómo es que trabaja este PWM, y vamos a revisar juntos algunos circuitos propuestos que están en internet, de experimentaciones que algunos colegas de radio, principalmente, y debo destacarlo, principalmente estaciones Lima Unión, argentinas, que en realidad han hecho todo un esfuerzo por ir desarrollando esta técnica. Acá en Chile poco y nada se conoce, no son muy entusiastas los aficionados a las radiocomunicaciones, a la autoconstrucción. Todavía se cree que la amplitud modulada es una técnica de modulación vieja, obsoleta, mala y deficiente. Entonces, bueno, aquí hay algunos circuitos que se propusieron en algún momento con el TL494, ya clásico circuito, ¿cierto? Pero lo vamos a revisar poco a poco,
tal vez esto se vaya a hacer en dos videos, en dos o tres partes, no lo sé, pero vamos a seguir esto analizando un poco y viendo el funcionamiento de esto y corrigiendo algunas falencias que me he dado cuenta existen en estos diseños. Si bien es cierto funcionan, pero funcionan con algunas dificultades. Se han propuesto algunas modificaciones, toda vez que se ha querido obtener mejores prestaciones del mismo desempeño del Tele 494. Entonces esas cosas vamos a ir revisándolas. No sé, hay unas modificaciones que corrigen, al parecer deberían corregir el problema de la falta de excursión del semiciclo negativo o pico negativo. Algunas proposiciones del ajuste de tensión sobre la etapa final de radiofrecuencia, el 40% de la tensión de la fuente. En fin, vamos a ir revisando juntos esa parte. Pero bueno, volvamos al simulador. Quiero mostrarles un detalle interesante de eso. Con este simulador entonces lo que se está obteniendo es obtener modulación por ancho de pulso. Voy a explicar luego en detalle esto cómo funciona, pero antes quiero mostrarle un poquito cómo se mueve esto. Se pone un poco lenta la computadora donde está corriendo este grabador de video por debajo, pero ahí está. Después voy a hablar en detalle de esto, pero quiero que vean en principio cómo está funcionando. Observen cómo se obtiene para el semiciclo positivo un máximo ancho de pulso, para un semiciclo negativo un pulso angosto, un pulso ancho acá. Entonces el máximo del semiciclo positivo y un pulso muy angosto en el punto de menor más negativo, digamos, del semiciclo negativo, que esto debería estar en torno a cero. El ancho del pulso es muy angosto. Vamos a ampliar un poquito y ahí se puede ver el ancho del pulso en esta parte. Pero bueno, ya luego voy a hablar de eso. Antes aquí hay un circuito clásico de un generador de PWM, el cual está sustentado en esencia por un comparador de tensión, en este caso un LM311, que es muy genérico, que se utiliza. El TL494 trae internamente su propio comparador de tensión, pero sin duda cumple la misma función. Un generador de diente de sierra o de onda triangular, cualquiera de las dos señales nos van a servir para generar nuestro pulso que varía en su ancho. Esta señal entonces llega hasta el comparador de tensión, que luego se le hace llegar una señal de referencia, una señal DC de referencia, que es para obtener los iniciales 50% de ciclo útil del ancho del pulso, y sobre eso también se hace llegar una tensión AC, que acá yo voy a simular con un generador de sinusoidal con un tono puro, y aquí también va a llegar hasta este comparador de tensión, ¿cierto? Y en definitiva lo que se va a producir va a ser un PWM. Pero previo a hablar de esto y hacer algunos cambios, algunas modificaciones circuitales, que como ustedes ven no es nada complejo, esto perfectamente podría ser este operacional que está acá, que es un 741, un clásico 741, perfectamente podría ser este amplificador,
que está al interior del 494, el amplificador es de error 1 o el 2. Generalmente se ha utilizado el 1. Se ha propuesto trabajar en hacer el lazo de realimentación de tal manera de obtener algo de ganancia de este operacional. Eso acá se abordaba. El TL494, los pines 1, 2 y 3 corresponden al primer operacional, ¿ya? 15 y 16, si mal no recuerdo, corresponden al segundo. Claro, 15 y 16 corresponden al segundo. Entonces aquí originalmente esto se trabaja con ganancia unitaria entre la entrada inversora y la salida del primer operacional. Había un puente, se trabajaba con ganancia unitaria, se hacía llegar una tensión BCC hasta la entrada no inversora, y también a esa entrada se hacía llegar la señal de modulación. Entonces, bueno, eso tenía el inconveniente de que, tal cual como se indica acá, se necesitaba una tensión bastante grande en cuanto a su amplitud, del orden de 3 volts pico a pico, es decir, bastante grande en realidad, 1,5 voltios para el semiciclo positivo, 1,5 para el semiciclo negativo. Interesante estos puntos. Entonces, bueno, vamos a poder ver cómo funciona eso. Entonces, perfectamente ese operacional podría ser este. Acá yo lo voy a hacer funcionar con una fuente split, es decir, con más 12 voltios, menos 12 voltios, ¿ya? Y también lo vamos a hacer funcionar con una conexión de fuente simple, es decir, sin la tensión negativa, alimentando el terminal correspondiente en el 741. Y ya vamos a ver qué es lo que sucede con la señal, que es como se propone inicialmente en esta conexión. En la propuesta, después de generar algo de ganancia en el amplificador operacional, en el primer amplificador de error, acá se dispuso algunos componentes de realimentación, de tal manera que entre R1 y R2 se va a obtener un lazo, el cual va a generar entonces que este operacional tenga una ganancia. Aquí hay una explicación correcta, ¿cierto?, de cuál va a ser la ganancia de esa etapa. Entonces ya va a ser 1 más R1 dividido por R2. Perfecto, eso está perfecto. Ya, donde se dice que se requieren aproximadamente un BSUI, que va a ser la señal de modulación el audio o banda base, de 300 milivolt pico a pico, 150 milivolt pico a pico, referido ahí, o para obtener el 100% de modulación. ¿Ya? Acá hay un condensador que está a continuación de R2, toda vez que este operacional internamente está conectado a S6 y el otro extremo está conectado a tierra directamente. Entonces, por tanto, hay que hacer una pequeña trampa, y si uno quiere hacer que este amplificador funcione amplificando. No obstante ello, aparece un problema para la componente continua. ¿Cuál componente continua? La componente continua que va a generar el ancho del pulso correspondiente al 50%, toda vez que quiero sacar un medio VSC en la fuente de alimentación que pasa a través del modulador, ¿cierto?, de la salida del modulador, y llega finalmente al amplificador de radiofrecuencia. Entonces, para esa situación, esta conexión va a causar un pequeño problema.
Entonces, bueno, vamos a trabajar con este operacional de las dos formas y de variadas maneras como conectar mi señal de entrada, ya sea al terminal no inversor o al terminal inversor. Este simulador tiene muchas posibilidades de instrumentos. Dentro de estas posibilidades tengo un plotter de bode, diagrama de bode, el cual me grafica la respuesta en frecuencia de esta etapa. Es decir, yo estoy viendo la respuesta en frecuencia de la entrada respecto de la salida. Y esta es, tengo por abajo está esto en 10 Hz para un máximo de 100 kHz. Vamos a ponerlo para 1 kHz, para 1 MHz, ampliar a 1 MHz. Lo van a ver ahí como en realidad, si esto lo hacemos andar, se va a ver más bien como un pasabanda. No quiero que se compliquen con eso, ya en estricto rigor así se está comportando como un pasabanda, pero un espectro bastante amplio. Toda vez que está llegando, estamos del orden de 25 kilociclos, 30 kilociclos. Vamos a bajar nuevamente a los 100 kHz, netamente por un tema de que no haya complicación de entendimiento. Bien, pero en el fondo lo que está haciendo este diagrama es mostrarme la respuesta en frecuencia y cómo yo variando algunos elementos de la circuitería de entrada, cómo cambia la respuesta. Por ejemplo, ese condensador que está en 0.01 microfaradio, vamos a levantar a un microfaradio, y ya veamos cuál va a ser su respuesta para la respuesta del sistema completo. Y la respuesta en frecuencia, miren cómo cambió. Ya está con 14 decibeles respondiendo en 10 Hz. Y bueno, así puedo también cambiar este valor a 0.01 microfaradio. Valores que habrá que en algún minuto uno calcular y bueno, se van obteniendo las diferentes respuestas. Esto es muy práctico en términos que luego de hacer todos los cambios necesarios acá, previo a haber calculado todo, obviamente, se puede concluir en un circuito final. Voy a volver al valor inicial que tenía de un microfaradio. Ok. Bien, previo a conversar un poquito más en detalle de este circuito propuesto y hacer un análisis más bien no con mucha profundidad, porque no es el ánimo, quiero conversar con ustedes de temas que son un poco más genéricos, más formales, pero un poco más genéricos, iniciales, que a veces llaman a confusión y nos van a servir también para lo que vamos a ver más adelante. En el proceso de modulación de amplitud hay términos que siempre nos inquietan y queremos conocer de ellos.